En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 1, la Iglesia en el designio de Dios. Estamos en el tercer apartado, donde el Catecismo dedica 7 números al estudio del tema que tiene como título El misterio de la Iglesia. El día de hoy vamos a profundizar en 2 números, 772 y 773, con el tema La Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. Número 772 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad de designio de Dios. Recapitular todo en Cristo. San Pablo llama gran misterio al desposorio de Cristo y de la Iglesia, porque la Iglesia se une a Cristo como a su esposo y por eso se convierte a su vez en misterio. Contemplando en ella el misterio, San Pablo escribe: el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Número precioso que nos presenta el catecismo y que nos abre las puertas, ¿no?, a un montón de realidades que vamos a ir deleitándolas aquí en esta catequesis. Efesios 1:3-10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con las que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Muy interesante este texto de la carta a los Efesios que nos propone el catecismo. Fijémonos, queridos amigos, en algunas traducciones se puede leer también recapitular todo en Cristo. Aquí en el texto que hemos leído dice hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Se hace referencia a este texto al designio primero de Dios. La Iglesia únicamente puede ser entendida dentro de ese designio primero de Dios. Y uno se pregunta, ¿cuál es el designio primero de Dios? El designio que toda la humanidad retorne a Dios en Cristo. A esto se le llama recapitulación. Es como ese volver a Dios de donde habíamos salido. Es algo maravilloso. Lo que pasa es que por el camino nos perdimos. Vino el misterio del pecado que hizo que el hombre perdiera el rumbo y perdió la referencia del punto de partida, y eso le llevó a olvidarse de quién le había engendrado y a dónde se dirigía.
Es decir, el pecado nos perdió totalmente. Imaginémonos un peregrino, no sé, en Santiago de Compostela, en la Tierra Santa, donde sea que vaya. Llega un momento en ese camino mm, que se deja tentar, ¿no? Y peca perdiendo el rumbo, de tal manera que pierde la conciencia de ser peregrino y sencillamente ya no se da cuenta a dónde se dirige. Y empieza a deambular y a deambular de un sitio a otro sin saber cuál era su origen ni su meta. Se le olvida. Y en vez de llegar a los pies del apóstol Santiago, ahí en Compostela, pues simplemente va a llegar, no sé, a Fátima, ¿no? A otro destino completamente diferente, el del cual se había pactado, se había preparado, se había lanzado a recorrer. En medio de ese drama de caminar sin saber para dónde, de dar vueltas y vueltas y vueltas sin saber para dónde, Dios en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo para que la humanidad vuelva de nuevo a las manos del Padre, al seno del Padre de donde habían salido. De Él venimos y a Él volvemos. Y esto tiene que ser importante, queridos amigos, porque esto es lo primero. De Dios hemos salido y a Dios volvemos. Y Jesucristo es el medio por el cual Dios quiso recapitular todo, es decir, volvernos al origen. La humanidad está representada en ese pasaje del Hijo Pródigo, en esa parábola, que sale de su casa del Padre, para conseguir que regrese a la casa del Padre. Hay una imagen que falta en esa parábola, que es la imagen de Jesucristo, el buen Hijo del Padre, que le dice a su Padre: Padre, envíame en busca de mi hermano menor, y no descansaré hasta encontrarlo. Lo cargaré sobre mi hombro y curaré sus heridas, lo purificaré y lo volveré a traer a tu casa. Esa imagen no la encontramos en la parábola del Hijo Pródigo, pero es perfecta. Por tanto, Dios no se quedó con sus brazos cruzados viendo el drama del hombre, cómo se perdía en el camino, cómo había salido de sus manos y no retornaba, deambulaba. Y hoy seguimos haciendo lo mismo. Lo que este número 772 del Catecismo nos quiere recordar es que aquello no es historia pasada. Eso se está reviviendo en este momento a través de la presencia de la Iglesia, que continúa el misterio de Cristo. La Iglesia presta sus manos, su corazón, presta su ser a Jesucristo para que a través de este cuerpo místico siga rescatando, siga recapitulando a todos hacia el Padre. Esto no es solamente cuestión de cómo se predica, cómo se gobierna, cómo se habla, ¿no? La Iglesia es mucho más profunda que estas situaciones simplemente aquí a flor de piel. El hombre ha sido creado para vivir en intimidad con Dios. Y lo cierto es que Dios, antes del pecado original, no nos había destinado a un destino tan grandioso. Pero como todo entra en el designio de Dios, incluso en su plan, cuenta incluso con el pecado de Adán y Eva. Y finalmente el designio de Dios fue que nos destinó a un fin
a un nivel de intimidad con Él, incluso superior al que teníamos antes de haber salido de las manos de Dios. ¿Cómo será esto de profundo y de hermoso que el mismo San Pablo lo llama gran misterio? A esta forma que Dios tiene de recapitular todo. Recapitular es volver a escribir el capítulo. Y lo hace, la forma fue un desposorio. A nosotros se nos hubiera ocurrido una forma distinta, ¿no? Nosotros nos imaginaríamos que cuando el hijo sale en busca del hermano menor, lo traería de las orejas, ¿no? Y le hubiera hecho ponerse de rodillas enfrente de su padre, incluso sujetándolo con algún lazo o con alguna cadena para que no se le escapara. Esa sería nuestra idea. Pero el gran misterio, en la forma que quiso Dios atraer hacia la casa del Padre a esos hijos pródigos, fue una alianza de amor, así como la hacen los schoenstattianos, la alianza de amor. Cristo se desposa con la humanidad, se desposa con nosotros para recapitularnos a ese plan primero de Dios, volver a Él. Él no quiso vencer, sino que quiso convencer. Al hacer una alianza de amor con nosotros, se ha hecho vulnerable a nuestra respuesta, porque se hace susceptible a que nosotros le fallemos en nuestra respuesta. Pero es puro amor. Dios se va a desposar con nosotros. Efesios 5, 25, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Y después de Efesios 5:32, gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Con este texto nos está diciendo que este matrimonio es imagen de Cristo con su iglesia. Dios nos quiere rescatar de ser esclavos. Nos quiere rescatar de la esclavitud por medio de una alianza de amor. Hoy, celebrando este día, ¿no? Vamos a dejar la esclavitud atrás. ¿Y cómo? Con una alianza de amor. El primer signo que tuvo Jesús está en el contexto precisamente de unas bodas, las bodas de Caná, donde, por cierto, estaba también María, su madre. En esas bodas de Caná no fue un evento de pura casualidad. Incluso, queridos amigos, es muy curioso que San Juan en el Evangelio no cuenta nada de quién eran los novios que se casaban, o qué relación tenía con Jesús o con María los novios. A San Juan no le importa quiénes eran los novios, no es esto lo que él va a contar. A lo que San Juan le interesa en este texto de las bodas de Caná es lo que ahí se está significando. En el fondo, en ese pasaje de las bodas de Caná, lo que está teniendo lugar son unas bodas mesiánicas. El verdadero esposo de ese pasaje es Jesucristo. Es el esposo místico. Le dicen al esposo: has guardado el vino bueno hasta ahora. El vino bueno que se ha guardado hasta ahora era el Evangelio. El vino viejo era el Antiguo Testamento.
Jesús se manifiesta como el esposo divino del nuevo pueblo de Dios. Por eso es que Juan Bautista más tarde lo va a definir como, se va a definir como el amigo del esposo. El esposo era Jesús. Juan 3, 27, 29. Juan respondió: nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Ese, queridos amigos, es el marco de las bodas de Caná. Dios ha querido desposarse con nosotros. Cristo es el novio y tú y yo somos la novia. San Bernardo dice, comentando este pasaje, ¿no? Todos hemos sido llamados a las bodas en las que Cristo nuestro Señor es el novio. O todos hemos sido llamados a las bodas en las que Cristo es nuestro Señor. Precioso. Y tú y yo la novia. ¿Cómo prepararse para ir a esa boda? Fijémonos, queridos amigos, que en la antífona de las vísperas del día de la Epifanía, la liturgia de la Iglesia Católica ha entendido este misterio cuando dice: hoy la Iglesia se une a su esposo celeste, porque Cristo en el Jordán la ha lavado de sus crímenes. Incluso los Reyes Magos, cargados de presentes, incienso, mirra y oro, acuden a las bodas reales y a causa del agua convertida en vino, los invitados conocen la alegría. Llama mucho la atención esta especie como de mezcolanza de los misterios, ¿no? Y la liturgia los entiende todos unidos al desposorio de Cristo con la humanidad. Agua, vino, incienso, mirra, oro. Todos los regalos tienen que ver con este desposorio de Cristo con la humanidad. Porque cuando los Reyes Magos de Oriente van a visitar a ese niño y le adoran, asisten a las bodas reales. Porque en el nacimiento de Jesús, Cristo se ha casado con la humanidad al hacerse hombre. Es el esposo de nuestra alma. Igual que dice el libro del Génesis, y ya no serán dos, sino serán una sola carne. En la humanidad de Jesucristo seremos una sola carne con Él. Y de la misma forma que convirtió el agua en vino bueno, quiere hacer esa transformación al vino bueno, al hombre nuevo, y nos quiere renovar y nos quiere purificar de nuestras corrupciones, de tal forma que esta humanidad que está casada con Jesús sea renovada completamente. ¿Qué tal esa? Jesús no se desposa con nosotros para ser el típico esposo que se conforma con un tipo de convivencia más o menos anodina. Él viene a desposarse con nosotros para transformarnos interiormente, para transformar el agua en vino bueno y nuevo,
Por eso es que dice, a vino nuevo, odres nuevos, a esposo nuevo, esposa nueva. Y Cristo merece una esposa nueva santificada. La iglesia renovada es la esposa de Cristo. Él mismo renueva a su esposa. Él mismo la hace santa para poder desposarse con nosotros. Incluso hay otra antífona dentro de la liturgia de Navidad que dice, Cristo sale del seno de su madre como el esposo sale del tálamo para encontrarse con su esposa. Precioso. Y nos lleva este número a la conclusión, número 772. La iglesia continúa ese misterio del desposorio de Cristo con la iglesia y de Cristo con la humanidad. La pregunta que saldría en estos momentos es, ¿ya me desposé con Él? Él me pidió la mano, ¿ya se la di? ¿Ya se la concedí? Continúa el catecismo, nos presenta el número 773 y dice, en la iglesia esta comunión de los hombres con Dios, por la caridad que no pasará jamás, es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad que es el misterio de la iglesia, como la esposa sin mancha ni arruga. Por eso, la dimensión mariana de la iglesia precede a la dimensión petrina de la iglesia. Hay dos afirmaciones principales, queridos amigos, en este número 773. Fijémonos la primera. Dice, la razón de ser de la iglesia es hacer santos, es llevarnos a la santidad. Ya con esto creo que no hay discusión. De hecho dice que todo está ordenado a la caridad y a la santidad. Y que la iglesia está para esto, para ser santos. Alguien por ahí en la historia se atrevió a decir esta expresión. La iglesia es una fábrica de santos. La iglesia está para ordenarnos a la caridad, que es el fin último para el que hemos sido creados. Y la segunda idea, dice, la iglesia nos concibe en Cristo, en la gracia de Cristo. Es decir, nos va gestando con buenos ejemplos. Nos propone el ejemplo de los santos. Nos amamanta con el don de los sacramentos. Y al final de nuestra vida nos encomienda. Hay como un parto donde la iglesia nos da luz para la vida eterna. En un funeral, que es el último adiós de la iglesia a uno de sus hijos, la iglesia lo encomienda y lo pone en las manos de Dios. El ser de la iglesia está en engendrar hijos para el cielo. Nos gesta, nos amamanta y nos encomienda para que lleguemos al cielo. Si perdemos esta perspectiva y nos distraemos en detallitos, en tonterías, en fricciones, en que me gusta, en que no me gusta, entonces nos perdemos. Y lo que no puede ser, queridos amigos, es que una mota de polvo nos impida ver la finalidad de la iglesia
que es nuestra madre que nos concibe, que nos gesta, que nos amamanta y al final que nos encomienda para partir al cielo. ¿Eh? Ese encomendar no es más que decir vuelve a Dios de donde saliste. Volvemos a la gran palabra. Es recapitular. También este número 773 nos dice una cosa hermosa. La Virgen María es la imagen de la Iglesia. Nos precede a todos en la santidad. Es el misterio de la Iglesia como la esposa sin tacha ni arruga. María nos enseña a todos a ser esposa y dejarnos querer por el esposo. Efesios 5:27. Y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Es la imagen de la esposa perfectamente moldeada por el esposo. Y añade el catecismo, por eso la dimensión mariana precede a la dimensión petrina. Es un tema que ya hemos tratado en el pasado. Vamos a profundizarlo un matiz más, ¿no? Para entender este misterio de la Iglesia, para poder entender que tiene estas dos dimensiones, estos dos perfiles tan importantes, la dimensión petrina y la dimensión mariana. La dimensión petrina es el ministerio sacerdotal encomendado a San Pedro. La dimensión mariana es la que hace referencia a la maternidad espiritual encomendada por Jesús a María su madre, ahí en la cruz. Cuando algunas personas caen en ese típico acusar a la iglesia de ser una iglesia machista, porque dicen que la iglesia excluye a la mujer del sacerdocio y la relega a puestos secundarios, se hace patente esa incapacidad de entender este rico misterio de espiritualidad que está en el fondo de la vocación que cada uno de nosotros hemos recibido. Hay una vocación petrina y hay una vocación mariana. Y entonces las personas que no entienden a la iglesia se preguntan, bueno, ¿y entonces quién es más importante, Pedro o María? ¿No? Incluso podríamos, ¿quién era más importante en su momento, Juan Pablo II o la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién está antes, Pedro o María? Y desde luego, si nosotros le preguntáramos eso a Jesús, Jesús no nos haría ni el más mínimo caso ante esa pregunta. Marcos 10, 43, 45. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Con este texto, Jesús le calla la boca a todos. Hay que decir claramente que pervierte la iglesia, y mucho, quien pretende entenderla en sentido de poder. Porque el poder es un concepto totalmente ajeno al sentir de Cristo. Eso que la gente llama poder, en el cristianismo católico se llama servicio. Estar de rodillas limpiando los pecados de la humanidad, eso es servicio. ¿Alguien es capaz de imaginarse a María
con una actitud soberbia, reivindicativa, como si esto fuera cuestión de protagonismo. Y imaginarnos a María diciendo, pues a mí todos me hacen caso porque yo soy la madre de Jesús. Eso sería ridículo. Esa imaginación es ridícula. Por eso hay que decir, queridos amigos, que estas dos dimensiones están perfectamente ligadas. La de Pedro, que conduce de la mano de María. Ese perfil mariano lo entendemos como todos los carismas que el Espíritu Santo suscita dentro de la iglesia. Los movimientos eclesiales, por ejemplo, los grupos, las asociaciones, las órdenes, todo lo que existe. Pedro conduce de la mano de María. Y es un signo del buen espíritu que estos carismas no vayan cada uno por su cuenta en la vida de la iglesia, sino que se agarren con fuerza de la mano de Pedro. ¿Saben para qué? Para no correr en vano. El mundo protestante se ha zafado de la mano de Pedro. ¿Y qué han hecho? Correr en vano. Al final se darán cuenta que han corrido en vano. Gálatas 2:2. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables para saber si corría o había corrido en vano. Esto es lo que nos dice San Pablo. Después de haber recibido la fuerza del Espíritu Santo, Pablo subió a Jerusalén a presentarse ante los apóstoles para que los apóstoles le dieran su bendición, por si acaso estuviera haciendo las cosas por su cuenta y estuviera corriendo en vano. Pablo fue a ser bendecido y aprobado por Pedro. Y se trata aquí, queridos amigos, especialmente las personas que me escuchan, que tienen una responsabilidad en su iglesia, sacerdotes, obispos, líderes de grupos, de ministerios. Aquí se trata de no caer en la tentación de Satanás a los espíritus soberbios. Los que se creen más santos y en consecuencia no necesitan que un pecador les confirme en la fe. Esto es muy importante. La iglesia mariana, de los carismas, de esos donde se han suscitado todos esos grupos, movimientos y toda esa belleza, todas esas rosas para la iglesia, necesitan que un pecador les confirme la fe. Pues sí. Hay veces nos creemos más santos que el Papa, que nuestros obispos, que nuestros sacerdotes. Tienes un montón de personas en grupos, en movimientos, en congregaciones que se creen más santos que sus pastores y que no necesitan de ellos. La iglesia necesita que un pecador les confirme en la fe. En los primeros siglos de la iglesia existía una herejía que surgió cuando la iglesia era perseguida en tiempos del Imperio Romano. Algunas personas que por miedo al martirio perjuraban de su fe, y algunos sacerdotes caían en la tentación de perjurar de su fe. Cuando terminaba la persecución, aquellos hombres y mujeres salían, aquellos sacerdotes volvían a la iglesia y pedían ser admitidos. Las primeras comunidades se negaban a dejarlos entrar nuevamente con ellos y les llamaban lapsis, porque habían renegado de su fe, porque no habían sido valientes para morir por Jesucristo. La iglesia les pedía el arrepentimiento,
celebraban el sacramento de la penitencia, les imponían penitencias importantes para que esa reconciliación fuera segura, fuera sincera. Pero algunos de los cristianos de la comunidad lo veían con muy malos ojos y no aceptaban que fueran regenerados de nuevo en la fe. No aceptaban que esos lapsis volvieran a celebrar con ellos, pues habían traicionado. Y ellos decían, este que traicionó la fe, ¿me va a confesar a mí que me mantuve firme y que sufrí la persecución y el martirio? Pues no. Y fue muy duro cambiar esos corazones. Muy duro cambiar esos corazones. Les escandalizaba que un hombre pecador, hasta ese punto, pudiera presidir la comunidad, pudiera celebrar los sacramentos con la comunidad, que pudiera confirmarles en la fe. Y la iglesia, después de tiempo, dijo, cuando tú recorres a Él para que te perdone los pecados, no estás recurriendo a esa persona, estás recurriendo a Cristo. Pero esta es la tentación de Satanás a los espíritus soberbios. Aunque sea disfrazada de santidad, creernos más santos que otros, creernos mejores que otros, que mi grupo es más santo que aquel otro. Y la invitación que nos hace la Santísima Virgen María en su santidad es a agarrarnos de la mano de Pedro para pedir su bendición y su confirmación. María conduce de la mano a Pedro, porque María es más joven en el espíritu, es más santa, corre más y tira de la mano de Pedro, impulsa a Pedro a correr detrás de ella. Estas inspiraciones de la iglesia mariana preparan y maduran el ministerio petrino, a toda la iglesia ministerial, pero tenemos que ir de la mano. Pedro no tiene celos de la santidad de María. La iglesia ministerial no tiene o no debe tener celos de la iglesia mariana, de los grupos, de los movimientos. Y nos invita a todos a dar el paso más importante de ese pecado que nos destroza a nosotros católicos, que es el pecado de la envidia. Nos propone a María como el modelo de imitación. Si alguno que me escucha, que pertenezca a algún grupo, movimiento, parroquia, donde nos creamos más que otros, la invitación en esta mañana que nos hace el catecismo es a mirar a María como modelo, a dejar nuestra soberbia a un lado, a cultivar en nosotros la virtud de la humildad, a dejar atrás esa envidia que nos destroza y que nos devora el corazón. Por eso la dimensión mariana de la iglesia precede a la dimensión petrina. Y es más esencial. En la iglesia es mucho más esencial ser santo que tener un puesto de más o menos responsabilidad. Alguien puede preguntar, ¿quién era el Papa en los tiempos de Santa Teresa de Jesús? La verdad no me acuerdo. Lo normal es que casi nadie lo sepa, porque la que ha pasado la historia es la que fue santa. Porque lo importante en la iglesia es la santidad. Algunos papas, claro, han pasado la historia de la iglesia, claro, pero no han pasado por ser papas, han pasado la historia porque fueron santos, no por otra cosa. Y así podríamos decirlo de todos. Los que dejan huella no son los puestos, los que dejan huella en la historia es la santidad. Por eso, queridos amigos, pidámosle al Señor este don de la santidad en la iglesia mariana y en la iglesia petrina para seguir caminando de la mano hasta la meta final, recapitulando todo en Cristo.